Bueno, entonces vamos a hablar de ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support, el soporte avanzado para el trauma, el manejo del trauma, cómo se hace, qué hacer cuando usted tiene un paciente politraumatizado. Entonces, previo a eso, pues les voy a hacer como un breve resumen de la historia de dónde nace el ATLS. El doctor James Steiner es un ortopedista estadounidense que, pues aparte de ser ortopedista, era piloto, le gustaba mucho el hobby de pilotear. Tenía una avioneta en la que solía hacer paseos. Él tenía una esposa y 4 hijos y en 1976, sobrevolando por la zona rural de Nebraska, hay unos cambios climáticos, relata él en la historia, hay como un cambio brusco de temperaturas y se nubla rápidamente el tiempo. Iban siendo más o menos las 6 de la tarde cuando se nubló mucho el tiempo. En la época 1976, pues no, las avionetas no tenían los equipos de geoestación que tienen ahora. Entonces él no tenía claramente la distancia que estaba entre el suelo y la altura a la que estaba volando. Como se nubla tanto, él intenta disminuir su altura para la idea que él tenía era pasar por debajo de las nubes para poder visualizar algún sitio donde pudiera aterrizar. Cuando él hace esa maniobra de empezar a disminuir altura para atravesar las nubes, desafortunadamente las nubes estaban demasiado bajas y se golpea la avioneta con la punta de los árboles y pues evidentemente se estrella. Entonces esta es una imagen del accidente. En el momento que se accidenta, pues queda malherido, sin embargo él se sobrevive, baja de la avioneta, pues de lo que quedó de avioneta, y encuentra a la esposa a más o menos 100 metros de donde estaba la avioneta, pues relata él sin ninguna condición de reanimación. Se percata que ha muerto y que no hay nada que hacer, entonces busca a los hijos. Tenía 4 hijos, uno de 14, 8, 6 y 4 años. El de 14 años, por suerte, no le sucedió nada, pequeñas heridas simples, pero los otros 3 niños de 8, 6 y 4 años sí están inconscientes. Entonces, en ese momento, él se preocupa por el frío que está haciendo, porque los niños pueden tener hipotermia. De alguna manera consigue hacer una fogatica, deja al mayor cuidando a los pequeños, a pesar de que están ahí inconscientes, y él se va en busca de ayuda. Como estaban en una zona rural, entonces pues tiene que caminar un par de kilómetros hasta encontrar una carretera donde pasa un carro que lo socorre, lo ve malherido, lo socorre, y esas mismas 2 personas que iban en ese carro le ayudan a ir al sitio donde estaban los hijos para llevarlos en el carro pues al centro de atención más cercano que había en esa zona rural. Llegan a la zona, al centro de atención, un hospital pequeño, primer nivel más o menos como por lo que relata, y pues hay muchas falencias, ¿no? No hay equipos sofisticados de imagen, no tienen las atenciones, no hay ni cuidados intensivos, no, muchas cosas que no, pero pues él siendo ortopedista tenía algunos conocidos y llama al Lincoln Hospital, de donde le envían un helicóptero, y pues lleva a los hijos para ese hospital. En ese transcurso ya han pasado como 16, 18 horas desde la hora del accidente. Bueno, llegan al Lincoln Hospital, son atendidos y sin embargo, estando en el Lincoln Hospital, él se da cuenta que hay muchas falencias en el paso a paso, en el protocolo de la atención del politraumatizado. Y de ahí, posteriormente, de todas esas falencias, pues él se organiza, habla con la institución, con el hospital, la administración, y desarrollan, y de ahí nace el ATLS.
Entonces, ¿en qué se basa? ¿Qué fue lo que organizaron desde aquella época? Que la atención al politraumatizado se debe dividir en tres partes, y de hecho se divide así: en la atención prehospitalar y en la atención hospitalar. En esta charla hablamos básicamente de la atención hospitalar, que es lo que nos interesa: cómo atender al paciente politraumatizado desde que llega y cruza la puerta de urgencias. Entonces la atención prehospitalar, pues no, quizá la nombremos en otra charla. Entonces ese examen hospitalar se divide en un examen primario y en un examen secundario. Y el examen primario es el ABCD del trauma. Y esto se organiza o se realiza teniendo una lógica, es una lógica fisiológica. La célula necesita dos condiciones básicas para vivir, que es glucosa y oxígeno. Entonces, para tener oxígeno, pues necesita ser transportado hasta la célula. Y para que el oxígeno sea transportado, pues necesita que haya ese intercambio gaseoso a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, de ahí se organiza ese ABC. Hay que garantizar la vía aérea, que el paciente respira, que haga ese intercambio metabólico del oxígeno y que éste sea transportado. Ese es lo más importante. Por eso es el ABC. Y después tendremos el D, que es de disability, que es incapacidad, en realidad es como el estado neurológico en el que se encuentra el paciente. Y la E, que hace referencia a la exposición, a cómo está el paciente, el control del ambiente, a las lesiones que tiene en todo su cuerpo. Entonces, desglosando este ABCDE, ¿qué es lo que tienen ustedes que hacer cuando está el paciente politraumatizado? Lo primero que van a hacer es garantizar que entre aire. Necesitamos aire. Garantizar la vía aérea. ¿Cómo se garantiza la vía aérea? Si el paciente en teoría ya tuvo una atención prehospitalar, todo paciente politraumatizado, hasta demostrar lo contrario, tiene lesión cervical. Entonces debe estar con un cuello cervical. Si por alguna razón ese paciente llegó a urgencias sin cuello cervical, colóqueselo. Hasta que usted no demuestre que no tiene lesión, no se confíe, no se lo quite. Y si no lo tiene, colóqueselo. Entonces hay que hacer una leve hiperextensión, teniendo en cuenta que estamos sospechando que puede haber una lesión cervical. Entonces debemos hacer una leve hiperextensión a nivel cervical para mejorar el flujo de aire a través de las vías aéreas superiores. Eso lo hacen a pesar de que estamos en el A y que el D es el estado neurológico. Son pasos simultáneos en la vida real que debemos hacer, porque si estamos en el A, vamos evaluando el D. Si le hacemos preguntas al paciente, si el paciente contesta, está consciente, pues eso nos permite entender que evidentemente hay circulación y que está respirando, que sí está consciente. Entonces ahí estaríamos mucho más tranquilos con esa vía aérea garantizada. Por el contrario, si vemos que el paciente está con un Glasgow entre 7 y 8 limítrofe, tenemos que garantizar la vía aérea, entonces pues debemos hacer una intubación. Tenemos inicialmente, mientras nos alistan el tubo, que realmente se utiliza el tubo 7,5, pero pues, evidentemente depende del tamaño del paciente, si es un paciente pediátrico, si es un adulto muy grande o una persona pequeña, pero inicialmente vamos a usar el famoso conocido AMBU, que es la unidad manual de respiración artificial. Esto nos permite ventilar el paciente mientras lo entubamos. Si el paciente está en ese Glasgow limítrofe 7-8, pues tiene que hacer una vía aérea definitiva, ¿no? Coger el laringo y visualizar la vía aérea superior de la epiglotis y entubar el paciente. Supongamos que ese paciente tiene un trauma terrible, así gravísimo, de maxilar, fractura de maxilar, perdió los dientes, tiene una edema terrible en la lengua, una quemadura, una cosa que no nos permita realizar una intubación definitiva. Entonces pues tocaría entonces hacer la cricotioroidostomía
para garantizar la vía aérea, así mientras que llega el cirujano general y hace una vía aérea permanente. Eh, bueno, suponiendo que es el paciente tiene la vía aérea garantizada, que es un paciente que puede respirar solo, o si estaba inconsciente ya está entubado. Entonces la vía aérea está garantizada, pasamos al B. Ahora usted se debe preocupar por garantizar que ese paciente respire. Entonces cuando nosotros evaluamos, examinamos el tórax, el trauma en el tórax tiene dos opciones. O el trauma es contuso o el trauma es penetrante, no hay más. ¿Y qué significa eso? Primero, que si el paciente llega politraumatizado, pues no debe estar con, no sé, las condiciones. Por ejemplo, el típico politraumatizado paciente que va en una moto. Entonces llegan con la chaqueta que usan los motociclistas y toda esa ropa que se ponen encima. No pueden examinar un paciente así, con camisa, con chaqueta, con ruana, no. Tiene que estar el paciente que podamos ver el tórax para poder hacer ese examen. ¿En qué se basa esta parte del B? En la integridad que tenga la caja, que el pulmón esté bien, que tenga una pared torácica buena y que el diafragma no esté lesionado. Para poder garantizar esto tenemos que hacer una serie de maniobras en el examen físico. Entonces, visualizando muy bien el tórax, podemos definir si tiene o no heridas penetrantes. Entonces, primero, eso, hacen la inspección, revisan que no haya alrededor de toda la caja torácica alguna herida penetrante. Es importante palpar el paciente para usted identificar si tiene enfisema o si tiene crepitación, si usted puede pensar que hayan fracturas costales y a qué niveles y cuántos niveles estén esas fracturas costales que usted puede pensar. Hay que percutir el paciente, usted debe ver si el paciente está timpánico o por el contrario si hay matidez. Tiene que auscultarlo para ver si están borrados los ruidos, porque de esta manera usted puede identificar si es un neumotórax hipertensivo o neumotórax a tensión, que es lo mismo, si es un neumotórax apenas normal, si es un hemotórax, si es un hemotórax masivo, si es un taponamiento, si tiene una lesión traqueobraquial. Y eso tiene todo conductas diferentes y que tienen que ser inmediatas, si no, no salva al paciente. Por ejemplo, si tiene un neumotórax a tensión, pues tiene que colocar la aguja en el segundo o en el quinto espacio para liberar esa tensión. Si es un neumotórax normal, usted debe permitir que el aire salga en una herida penetrante, que el aire salga, pero no que entre. Entonces es donde se hacen esas curaciones de 3 puntos. Si es un hemotórax, lo que usted está sospechando, pues debe saber si es un hemotórax, digámoslo así, tranquilo, o si es un hemotórax masivo. ¿Y cómo se sabe eso? Usted cuando coloca el tubo de tórax, que pues, está toda la técnica, aquella técnica en el quinto espacio intercostal, en la línea medioclavicular, en la manera como usted debe pasar el tubo. Cuando ese tubo le drena más de 1500 cc de manera inmediata, eso es un hemotórax masivo. Y hemotórax masivo es igual a toracostomía. Y pues evidentemente tiene que ser la reposición volémica, la reposición sanguínea, reposición de plasma, sangre, etc. Pero tiene que cerrar la coronera. Por lo tanto, es igual a toracostomía. También el tórax masivo es cuando son más de 200 centímetros, 200 ml por hora durante 3 horas, o sea, 600 en 3 horas sería la otra, o el taponamiento. Bueno, esto es lo que les estaba explicando, el hemotórax, que tiene que ser 2500 o los 600 en 3 horas y es igual a toracotomía. Si es el taponamiento cardíaco, entonces pues para eso está la triada de Beck, donde hay hipotensión, turgencia yugular y los ruidos cardíacos apagados. Si esto le sucede, si es lo que usted está viendo en el examen físico, pues está pensando en un taponamiento, pues taponamiento es igual a punción de Marfan, que es la punción que se hace en el pericardio pues para sacar ese hematoma y permitir que haya la expansión cardíaca. Supongamos que es un paciente que está bien, que está respirando solo,
que no necesitó intubación, que tiene un Glasgow aceptable. Entonces, así esté respirando bien, siempre seguridad mató a confianza. Colóquele oxígeno suplementado, su canulita nasal, 2 a 3 litros. Eh, Colóquele el oxímetro, manténgalo monitorizado siempre y pídale su radiografía de tórax. Como les dije, todo paciente politraumatizado, hasta no demostrar lo contrario, puede tener una lesión o un sangrado a nivel torácico. Teniendo esto, garantizando la respiración, entonces nos vamos a la C, que es la circulación. ¿Y cuáles parámetros necesitamos nosotros para saber si un paciente tiene circulación o no? Pues que haya frecuencia cardíaca, que haya presión arterial, que haya conciencia y diuresis. Y es fácil. Si un paciente, lo mismo del el estado neurológico. Si el paciente llega y mientras nosotros ya vamos haciendo la B, estamos preguntándole al paciente qué le pasó, cómo se llama, dónde está, quién lo trajo. Y el paciente nos responde todo dónde le duele. Y el paciente nos va respondiendo todo eso, pues nos permite entender que es un paciente que está consciente. Pues ya ahí B está garantizado, ¿no? Y por lo tanto C, una circulación. No sabemos qué grado todavía, pero ya sabemos que en ese momento hay circulación. Por eso es importante el nivel de conciencia. La frecuencia y la presión son fundamentales para determinar el nivel, el grado, el shock hipovolémico que pueda presentar. Y la diuresis. La diuresis no les recomiendo que inicialmente coloquen sonda vesical en el paciente porque hasta no demostrar que no haya una lesión vesical, es mejor no colocarla. Entonces me parece que este sí es un pasito en la guía de la TLS que es mejor evitar en esa primera fase. Entonces, cuando tenemos un paciente con shock hipovolémico, pues, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Parar el sangrado, cerrar la llavecita por donde se nos está yendo toda la sangre y reponer lo que se ha perdido. Básicamente eso. Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Por dónde podemos perder sangre? Puede haber un sangrado externo en alguna extremidad, una lesión extensa, una lesión vascular o una amputación traumática. Si usted tiene una lesión extensa o una lesión vascular, no coloque torniquetes, coloque una curación compresiva y llévelo, pues active el código trauma, pero no haga torniquetes. Si es una amputación traumática, pues ahí evidentemente ya no hay nada a partir del punto desde donde se amputó hacia distal, entonces en esos casos sí puede colocar un torniquete. Si el sangrado es interno, o sea que haya sangre en tórax, abdomen o pelvis, pues tenemos que estudiarlo y para eso hay cada paso a paso, ¿no? Ya en el B, en el tórax ya vimos cómo se hacía, pues nos falta abdomen y pelvis. Entonces, en la reanimación inicial, es decir, si tenemos un paciente con un grado shock hipovolémico grado 2, 3 o 4, pues ¿qué debemos hacer? Todo paciente politraumatizado, hasta no demostrar lo contrario, debe estar en shock hipovolémico. Entonces, canalícelo. Lo primero que usted tiene que hacer es cójale 2 venas a ese paciente, aproveche cuando le está cogiendo las 2 venas a ese paciente y haga las muestras de sangre. Pásele 1 litro de lactato de Ringer. Ese litro tiene que estar caliente o pues, tibio, a 39 grados idealmente, y reserve sangre. Ese es el paso inmediato del C. Cuando tenemos el cuadro del shock hipovolémico, tenemos estas 4. Y por eso estos 4 grados que nos permiten entender el porcentaje de pérdida sanguínea por el que pudo estar cursando el paciente. Lo primero o lo más importante que nosotros vamos a ver es la alteración de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Está la presión del pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, pero lo más importante es la presión, frecuencia cardíaca, presión arterial y respiración. Que el paciente, a medida que se nos va empeorando, que se nos va aumentando el porcentaje de pérdida sanguínea, se va poniendo taquicárdico, se va hipotensando,
se va poniendo taquipnéico y va perdiendo su estado de conciencia. Esa es como la curva que va sucediendo. Eh, y en ese orden, usted, dependiendo de lo que va encontrando, si solo está con la frecuencia cardíaca alta, pero no está hipotenso, pues ya usted sabe que es un grado 2, que está entre el 15 y el 30% de la pérdida. Pero si está taquicárdico, pero también está hipotenso, ya usted sabe que es un 3. Y si está taquicárdico hipotenso con pérdida de la conciencia, ya está entre 3 y 4. Entonces ahí usted va mirando lo grave que está. Cuando es un grado 1, probablemente usted no tiene que hacer nada, monitorizar, la pérdida no fue mayor cosa, usted ya le hizo inicialmente la reposición de su litro por protocolo del lactato de Ringer, entonces ahí el paciente está con sus signos vitales estables, listo. Porque acuérdese que apenas llega, las primeras cosas que va haciendo su equipo es monitorizar a ese paciente, cogerle 2 venas, pasarle el litro de Ringer. Si el paciente, a pesar de que usted le hace la reposición volémica, sigue con alteraciones, con recidivas de las hipotensiones, eso significa que la llave sigue abierta. Es apenas entendible y en estas circunstancias entonces usted ya debe también, además de haber hecho el litro de Ringer, debe hacer transfusión sanguínea. Y más grave aún cuando usted ya ha hecho eh, líquidos, ha hecho transfusión sanguínea y sigue sin respuesta, no se estabiliza ese paciente. A ese paciente, entonces ya además de los líquidos y la sangre, hay que hacerle plasma y plaquetas. En estos casos, evidentemente, si ya sea transitoria o moderada la respuesta o no haya respuesta, pues es una grandísima posibilidad de que haya que hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, para el control de la hemorragia en el tórax, pues ya lo dijimos con el examen físico y con la radiografía de tórax. En el abdomen, el examen físico también, los mismos 4 pasos del examen físico y hacer un ecofast para ver si hay por ahí en algún sitio líquido libre. En la pelvis, el examen físico es fundamental en la radiografía de pelvis, pero ahí hay una maniobra que es la que definitivamente salva vidas. Y ahorita les voy a hablar sobre eso. Dice la TLS que hay las medidas auxiliares como la sonda gástrica y la sonda vesical. Son 2 medidas que, insisto, no se deben hacer al principio. La sonda gástrica no se debe pasar inicialmente hasta que usted no demuestre que el paciente tenga una fractura de base de cráneo o algo así. No se puede pasar una sonda gástrica. Y hasta que usted no demuestre que no haya una lesión vesical, no pase sonda vesical. No se engañen, hay que tener cuidado con las condiciones que pueden simular un shock hipovolémico, como es el neumotórax hipertensivo y el shock neurogénico. Entonces, esos pacientes con traumas craneoencefálicos severos pueden engañarnos un shock hipovolémico. Bueno, una vez garantizando la circulación del paciente, entonces pasamos al D, que es el estado neurológico, ¿sí? Ahí sí vemos si las pupilas están normoreactivas a la luz. El estado de Glasgow, que es leve de 13 a 15, moderado 9 a 12 y severo de 3 a 8. Esto es, como les dije al principio, es como una secuencia que se hace todo, es una ABCDE, pero se hace todo al mismo tiempo. No puede ser demorarse 3 minutos en la vía aérea para después pasar a ver si está respirando o no, para después mirar entonces que le cola, venita, que la circulación. El tiempo es sagrado, entonces de el estado neurológico, usted lo está haciendo concomitantemente desde el principio y ya sabe cuál es el estado de conciencia de ese paciente. Entonces la nueva escala de Glasgow es así. Cambia algunas cosas, pero de todas maneras la definición y los puntos son diferentes. Entonces, que si abre los ojos espontáneo, el llamado a la presión, si en la respuesta verbal, si está orientado, confundido, si dice palabras, si apenas hace sonidos o si no hace nada. En la respuesta motora, si obedece, si localiza, si flexiona normal, postura en extensión,
o sin respuesta. Las posturas en extensión de señales de lesiones neurológicas. Entonces, cuando usted tiene un Glasgow leve, que está entre 13 y 15, puede observar, el paciente simplemente puede estar desorientado un poco por el trauma, la contusión, el accidente como tal. Si es un Glasgow moderado, ya tiene que tomarle una tomografía de cráneo. Y si es un Glasgow grave, pues uno tiene que garantizar la vía aérea definitiva, tiene que controlar la presión intracraneal, a pique, y obviamente también tiene que hacer la tomografía de cráneo. En la E, entonces vamos a revisar al paciente todo, la exposición que tuvo, a ver si hay qué lesiones hay en el tronco, en las extremidades, en la pelvis, si tiene heridas penetrantes, si tiene deformidades evidentes que nos permita eh, entender que hay fracturas o por unas fracturas expuestas bizarras. En este momento en el que tenemos que evidenciar todo eso, obviamente no es para dejar al paciente media hora en peloto, que le dé frío y que nos haga hipotermia. Hay que ir cubriendo al paciente, mantenerle mantas térmicas, cobijas, lo que haya para mantener caliente al paciente mientras le hacemos un adecuado examen físico. Una vez usted ha garantizado todo este ABCDE, que eso usted lo tiene que hacer en 3 minutos, el ABCDE, entonces pasa al examen secundario, que es cuando el paciente usted dice, bueno, listo, el paciente ya está estable, entonces ahí usted hace la historia amplia, donde allá si el paciente está consciente y todo, entonces usted ya le pregunta por alergias, por medicamentos que toma, por antecedentes que tenga, por si es mujer, si está embarazada o no, a qué horas comió por última vez, cuál es el ayuno que tiene, qué ha comido, qué fue lo que pasó, cómo le pasó, con quién estaba. En fin, ahí usted ya analiza toda la situación, le hace una adecuada analgesia al paciente. ATLS recomienda utilizar opioides como analgesia y no utilizar AINES, no utilizar antiinflamatorios porque los pacientes politraumatizados generalmente tienen lesiones importantes de sus grupos musculares. Y las lesiones en los grupos musculares, la lesión muscular produce un síndrome que es la rhabdomiólisis. Y la rhabdomiólisis produce una congestión renal importantísima. Tanto que si un paciente tiene algún proceso infeccioso donde haga sepsis y por alguna lesión extensa haga rhabdomiólisis, se muere. El riñón tiene la capacidad de soportar la sepsis o de soportar la rhabdomiólisis, pero no de soportar rhabdomiólisis y sepsis. Entonces, se parte del principio que no se deben utilizar AINES a un paciente con un trauma que probablemente va a desarrollar rhabdomiólisis, porque el AINES pues, produce lesión renal y lo último que queremos en un paciente politraumatizado es que el riñón esté comprometido. Entonces hay que hacer también antitetánica y definir qué se hace, si es un paciente que es apto para ser tratado en la institución o si es un paciente que debe ser remitido con urgencia vital, dependiendo en la institución donde usted se encuentre y la capacidad que tenga su institución. Ya si usted quiere ser mucho más juicioso y utilizar las escalas, hacer el RTS, el ISS, el TRIST, son escalas que nos permiten medir la probabilidad de sobrevida de los pacientes con todos los síntomas y condiciones que el paciente nos presenta. Entonces, en esta imagen podemos definir y resumir absolutamente todo lo que hay que hacer en el paso a paso de un paciente politraumatizado cuando llega a la puerta de urgencias. Lo primero que usted va a hacer es, debe tener su equipo organizado. El médico que organiza la función en el manejo de la TLS, la jefe que generalmente es la que está a cargo de los medicamentos y de coordinar la canalización de los pacientes, los auxiliares que deben hacer, quién va canalizando un brazo, quién canaliza el otro, quién va haciendo las muestras, quién monitoriza al paciente, pero todo debe ir sucediendo al mismo tiempo. Entonces, todo paciente politraumatizado, si no llegó con collar cervical, colóqueselo, pues entonces lo primero que usted tiene que hacerle es eso,
acuérdese, canalícele 2 venas. Generalmente se hacen los 2 miembros superiores. Eh, Pásele de una vez su litro de Ringer calientico. Inmediatamente ya al mismo tiempo va monitorizando al paciente, mirando qué presión arterial tiene, el pulso oxímetro en el dedito. Ya le va tomando su muestra de sangre. Vaya mirando, visualizando, desvistiendo al paciente, viendo la caja torácica que está respirando, descartando patologías torácicas, hasta no demostrar lo contrario, que usted no sabe si tiene o no una lesión del anillo pélvico. Las 2 piernas en extensión y en rotación interna es una técnica que nos ayuda muchísimo a cerrar las lesiones del anillo pélvico. Entonces, mientras que uno de los auxiliares extiende las piernas y las gira en rotación interna, eso va a hacer que se eleven los trocánteres y los trocánteres cierran el anillo pélvico. Entonces debe colocarle una sábana alrededor de la pelvis, pero es una sábana como está en la imagen, ancha, no que hagan un torniquete ahí en la cintura, sino una sábana ancha que coja toda la pelvis y le colocan unas pinzas. No todas las unidades en urgencias tienen pinzas disponibles, pero sí todas las unidades de urgencias tienen una sábana y tienen espadadrapo. Entonces coloquen la sábana y fíjenla con lo que haya, que si es con espadadrapo, con espadadrapo. Pero háganle eso, así el paciente esté estable, hasta no demostrar lo contrario. Lo peor que tocará hacer es quitar la sábana y ya. Entonces colóquele su sábana. El paciente, después de que usted haya hecho el ABCD y garantiza que está estable, entonces hágale la serie trauma radiológica, que es la radiografía cervical, radiografía de cráneo, la de tórax, la radiografía de la pelvis. Si tiene alguna deformidad evidente, pues hágale la radiografía de la extremidad. Y si tiene alguna alteración del sensor o alguna alteración en la escala de Glasgow, pues también tomografía de cráneo. Y en ese momento, pues active el código trauma. Si usted ve que lo amerita, entonces active el código trauma, llame al cirujano general, al neurocirujano y al traumatólogo de turno